en el corazón palpitante de un Madrid que vibraba entre la grandiosidad de sus bulevares históricos y la cruda realidad de sus barrios más humildes. Residía Sofía. Su apartamento, un espacio diminuto en la planta baja de un edificio con fachada de ladrillo descolorido. Era más un refugio que un hogar. No había espacio para lujos, solo para lo esencial, una cama estrecha contra la pared, una mesa de cocina que servía de escritorio y un único sillón desgastado que era su trono para las lecturas nocturnas. A sus 20 y tantos años, Sofía era un estudio de contrastes. Sus manos, aunque marcadas por el trabajo manual, eran gráciles y sus ojos de un marrón cálido y profundo. Albergaban una chispa de sueños inexpresados que el mundo exterior rara vez veía. El silencio de su cena era una compañía constante, casi una presencia tangible. No había risas compartidas, ni conversaciones animadas, solo el suave murmullo de una radio vieja, sintonizada en una emisora de música clásica que a veces se desvanecía en estática. Llenaba el aire. Su comida, una simple sopa de verduras preparada con los ingredientes más económicos, era saboreada lentamente. Cada cucharada, una meditación sobre la subsistencia. Sofía no se quejaba. Había aprendido hace mucho tiempo a encontrar consuelo en la simplicidad, a apreciar la tenue calidez de su hogar y la certeza de una comida en la mesa. Por humilde que fuera, su ropa, aunque inmaculada, a menudo mostraba el testimonio de remiendos discretos, pequeños actos de resistencia contra la obsolescencia que hablaban de una vida vivida con astucia y economía. El aire en su diminuta librería, un estante lleno de volúmenes de segunda mano, cuidadosamente seleccionados, olía a papel envejecido y a historias olvidadas, un perfume que Sofía encontraba más embriagador que cualquier fragancia de lujo. Su existencia era un testimonio silencioso de la dignidad en la escasez, un lienzo de rutina y resignación pintado con los colores apagados de la supervivencia, día tras día. Sofía se sumergía en el rítmico mundo de las telas y las tijeras. Trabajaba incansablemente como costurera en un pequeño taller que apenas salía a flote, sus dedos ágiles danzando sobre la tela, transformando patrones en prendas. Era una obrera minuciosa, con una precisión que rozaba la perfección, capaz de tejer ilusiones con hilo y aguja. Su salario, sin embargo, era apenas un suspiro, una cantidad irrisoria que se evaporaba tan pronto como llegaba, apenas suficiente para cubrir el alquiler, la comida y las escasas necesidades. Las noches la encontraban agotada, sus músculos tensos, pero su mente aún activa, soñando con colores y texturas más allá del monótono lino y algodón que la rodeaban. Una tarde gélida de finales de otoño, mientras Sofía regresaba a su hogar, envuelta en su abrigo más grueso, pero aún sintiendo el mordisco del viento, sus ojos se posaron en una figura acurrucada en el portal de un edificio abandonado. Era un anciano, su rostro surcado por profundas arrugas que contaban historias de una vida dura, y sus ropas, raídas y finas, apenas ofrecían protección contra el frío inclemente que se aferraba a la ciudad. Un agujero prominente en la manga de su abrigo revelaba la piel pálida y temblorosa, el corazón de Sofía, a pesar de su propia precariedad, se contrajo con una punzada de profunda empatía. Ella dudó por un momento, la lógica de su propia situación advirtiéndole que no tenía nada que ofrecer. Su único sándwich, destinado a ser su cena, era un tesoro, la bufanda que llevaba, tejida a mano por su difunta abuela. Era un regalo preciado, un recuerdo cálido de un amor perdido. Pero la vista del anciano, su fragilidad expuesta al viento helado, superó cualquier cálculo racional. Sin pensarlo 2 veces, Sofía desató la bufanda de su cuello. El aire frío mordió su piel al instante, pero ella no lo notó. Con una dulzura que no conocía límites, se acercó al anciano. «Disculpe, señor», dijo,
su voz suave y melódica. «Por favor, tome esto, y esto también», añadió, ofreciéndole el sándwich que ella misma había estado anhelando. El anciano, sus ojos hundidos por el cansancio y el hambre, la miró con una incredulidad que Sofía conocía bien. La gente rara vez se detenía. La gente rara vez ofrecía. Ella le dedicó una sonrisa, una expresión sincera que iluminó su rostro y, por un momento, ahuyentó el frío del portal. «Que le aproveche», murmuró, sin esperar una palabra de agradecimiento, sin buscar reconocimiento. Luego, con una leve inclinación de cabeza, continuó su camino, dejando al anciano envuelto en la calidez de su bufanda y la inusual generosidad de su gesto. Era un acto pequeño, casi insignificante en la vastedad de Madrid, pero era un testimonio silencioso de la inquebrantable bondad de Sofía. Un momento salvar al gato, que la hacía inmediatamente adorable a los ojos de cualquier observador. Su corazón era un pozo de compasión, incluso cuando su propio cuenco estaba casi vacío. Escondido bajo el colchón de su cama, envuelto en un paño de lino para protegerlo de la humedad y el polvo, Sofía guardaba un pequeño cuaderno de bocetos. Era su santuario secreto, un mundo paralelo donde sus sueños tomaban forma en líneas de grafito y toques de color pastel. En sus páginas, llenas de diseños de moda innovadores, se desplegaban creaciones que contrastaban fuertemente con la sencillez y la modestia de su propia ropa. Había vestidos fluidos que imitaban el movimiento de las olas del mar, abrigos con intrincados bordados inspirados en la arquitectura morisca de Granada, y accesorios que combinaban materiales reciclados con elegancia inesperada. Nunca se los había mostrado a nadie. Eran demasiado íntimos, demasiado frágiles, demasiado cercanos a un anhelo que parecía inalcanzable. Los consideraba una quimera, un pasatiempo inocente, un secreto bien guardado de su alma. La idea de que esos bocetos pudieran ver la luz del día, que pudieran convertirse en algo tangible, era una fantasía tan remota como la idea de volar. Era una gema de misterio, una pequeña pista sobre su talento latente y sus aspiraciones ocultas, esperando el momento adecuado para ser desenterrada. Sofía vivía en un estado de perpetua dualidad. Por un lado, aceptaba su destino con una humildad resignada, convencida de que su vida estaba predestinada a la modesta rutina de la costura. No albergaba grandes esperanzas ni ilusiones de ascenso social. Había aprendido a encontrar consuelo en la seguridad de la previsibilidad, en la satisfacción de un trabajo bien hecho, aunque mal pagado. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, una persistente chispa de esperanza se negaba a extinguirse. Era un anhelo silencioso, un deseo de expresarse más allá de las puntadas y los patrones de otros, de dar vida a las visiones que florecían en su cuaderno de bocetos. Era una lucha interna entre la resignación y la ambición, entre el deseo de una vida tranquila y el impulso irrefrenable de su creatividad. El narrador, con su mirada omnisciente, podía ver este conflicto, el tira y afloja entre la mujer que era y la mujer que anhelaba ser. En el mismo taller de costura, a la mesa contigua a la de Sofía, trabajaba Elena. Elena era una mujer de unos 30 años, con una belleza afilada y una ambición aún más afilada. A primera vista, parecían amigas, compartiendo chismes y risas durante los descansos para el café. Pero debajo de esa fachada de camaradería, Elena albergaba una envidia sutil, pero corrosiva, hacia Sofía. Ella no podía entender cómo Sofía, con sus orígenes humildes y su aire tranquilo, podía producir trabajos tan impecables con una facilidad aparentemente innata. Elena trabajaba duro, sí, pero siempre sentía que le faltaba esa chispa de creatividad que Sofía poseía sin esfuerzo. Los pocos ascensos o proyectos especiales que surgían en el taller eran codiciados por ambas, y Elena veía a Sofía como una rival silenciosa, una amenaza a su propia aspiración de ascenso.
Elena se convenció a sí misma de que Sofía debía tener algún truco, alguna ventaja oculta. Ella es demasiado perfecta, murmuraba para sí misma, mientras observaba a Sofía coser con una concentración hipnotizante. La envidia de Elena era una llama fría que la impulsaba a vigilar a Sofía, a buscar cualquier error, cualquier debilidad que pudiera explotar. El narrador, con su vista omnisciente, podía ver los pensamientos de Elena a su cálculo, su resentimiento, su deseo de ver a Sofía tropezar. Para Elena, la vida era una competencia, y Sofía, a pesar de su humildad, era un obstáculo en su camino hacia el reconocimiento y la prosperidad. La calma superficial en el taller era una delgada capa que ocultaba las corrientes subterráneas de la ambición y la envidia. Una tormenta silenciosa que se preparaba para desatarse. La tenue y precaria paz de la existencia de Sofía, tejida con hilos de rutina y resignación, estaba a punto de deshilacharse bajo la fuerza implacable del invierno madrileño. Lo que había comenzado como un frío otoñal persistente, se transformó en una tormenta invernal de proporciones inusuales, como si la ciudad misma estuviera conteniendo el aliento bajo un manto de hielo. Las temperaturas cayeron en picado, trayendo consigo no solo el viento helado y la lluvia cortante, sino una amenaza más insidiosa que se colaría por las rendijas de cada hogar vulnerable. Las calles se volvieron traicioneras, el asfalto resbaladizo bajo una fina capa de escarcha, y el aire, cargado de humedad, penetraba hasta los huesos. En el modesto edificio donde Sofía habitaba su pequeño apartamento, la vejez de las tuberías y la negligencia del propietario se manifestaron en una catástrofe silenciosa. Una noche, justo cuando la tormenta alcanzaba su clímax y el viento aullaba como un espíritu hambriento, el ya deficiente sistema de calefacción del edificio colapsó por completo. El calor que apenas había mitigado el frío se desvaneció, dejando a los residentes a merced de la inclemencia del invierno. El propietario, un hombre gordo y avaricioso, que vivía lejos de las penurias de sus inquilinos, se negó rotundamente a realizar reparaciones sin un pago exorbitante por adelantado, una suma que superaba con creces la capacidad económica de Sofía. La posibilidad de quedarse sin calefacción en pleno invierno, con las temperaturas rozando el punto de congelación, no era solo una incomodidad, era un peligro inminente para su salud, una amenaza tangible para su ya frágil existencia. El frío se le metía en los pulmones con cada respiración, una punzada constante que recordaba la cruda realidad de su vulnerabilidad. El miedo, un viejo conocido que Sofía había aprendido a mantener a raya, la invadió con una fuerza renovada. El pensamiento de la enfermedad, de la debilidad que el frío extremo podría traer consigo. Era palpable, sentía el peso del orgullo, una barrera invisible que siempre la había impedido pedir ayuda, incluso cuando la necesitaba desesperadamente. Siempre había preferido la independencia, la dignidad de valerse por sí misma, a la humillación de la súplica. Pero esta vez, la situación era tan extrema, tan brutalmente real, que su habitual resistencia comenzó a flaquear. La desesperación la acorralaba, pero de algún lugar profundo, una inesperada chispa de determinación comenzó a encenderse. No podía simplemente resignarse a congelarse en su propio hogar. No podía permitirse enfermar. Tenía que hacer algo, aunque no supiera qué. Era un punto de inflexión, un despertar. La tormenta se intensificó. El viento golpeaba los cristales de las ventanas como un puño furioso, y la lluvia se convertía en aguanieve, azotando las calles desiertas. Sofía, envuelta en dos mantas, con sus dedos entumecidos mientras intentaba zurcir un calcetín para distraerse del frío punzante. Oyó un golpe tentativo en su puerta. Al principio, dudó en abrir. Los visitantes inesperados eran raros y, a menudo, traían problemas. Pero el golpe se repitió, más fuerte esta vez.
acompañado de un leve gemido que sonó extrañamente infantil. Con cautela, Sofía abrió la puerta solo un resquicio. Lo que vio la dejó sin aliento, y su corazón, a pesar de su propio apuro, se encogió de inmediato. Allí, en el umbral, bajo el escaso resplandor de la farola, había un hombre, su abrigo, a pesar de la elegancia que una vez debió tener, estaba empapado y destrozado, rasgado por lo que parecía haber sido un accidente. Su cabello oscuro caía sobre un rostro que, aunque cansado, revelaba una nobleza intrínseca. A su lado, aferrado a su pierna, estaba un niño pequeño, no más de 5 años, que tiritaba incontrolablemente, sus labios azules y sus ojos grandes y asustados, fijos en Sofía. Su pequeño abrigo apenas lo protegía. «Por favor, señorita», dijo el hombre, su voz ronca por el frío y la angustia. «Mi coche se averió a unas millas de aquí, en una zona aislada. Hemos intentado encontrar refugio, pero todo está cerrado. Mi hijo tiene mucho frío. ¿Habría alguna posibilidad de que nos permitiera pasar la noche, solo hasta que amaine la tormenta?» Su mirada era de desesperación, una súplica silenciosa que Sofía no pudo ignorar. El instinto humano de proteger a los débiles, especialmente a un niño, superó cualquier lógica o precaución. El frío de su propio apartamento se sintió insignificante ante la imagen del pequeño temblando. «Por supuesto», respondió Sofía, abriendo la puerta de par en par, su voz suave pero firme. «Entren, por favor, rápido». No podía negarse a la vista del niño, a la urgencia en los ojos del padre. Este acto de bondad, nacida de una compasión innata, la colocó en una situación imprevista, sin vuelta atrás. Había invitado a 2 extraños, vulnerables y desconocidos, a su pequeño y ya frágil refugio, un gesto que desafiaba su propia reclusión y la obligaba a interactuar con un mundo que, hasta ahora, había mantenido a distancia. Su vida, que había parecido tan predecible, había dado un giro abrupto, sin saber que este encuentro fortuito marcaría el verdadero punto de no retorno hacia un destino impensable. El hombre que había llamado a la puerta de Sofía, presentándose simplemente como Alejandro y su hijo Mateo, era en realidad Alejandro Vargas, el CEO de Vargas Corporación, un conglomerado multinacional valorado en miles de millones. La avería de su coche de lujo no había sido una simple casualidad, era parte de un plan meticuloso que él mismo había ideado. Quería enseñarle a su hijo, Mateo, el verdadero valor de la humildad y la empatía. Lejos del opulento mundo de mansiones, chóferes y lujos sin fin al que estaban acostumbrados. La idea era simple: pasar una semana viviendo como gente común, enfrentando desafíos reales y, lo más importante, experimentando la generosidad desinteresada de extraños. Alejandro, a pesar de su fortuna y su poder, había crecido en circunstancias modestas y temía que Mateo, criado en el seno del lujo, perdiera el contacto con la realidad, volviéndose arrogante y egoísta. La avería del coche había sido arreglada para que ocurriera en una zona estratégica, lejos de cualquier hotel de lujo, obligándolos a buscar refugio en un barrio que Alejandro había investigado previamente por su comunidad trabajadora. Observó a Sofía con una curiosidad intensa, evaluando cada gesto, cada palabra. La forma en que Sofía había desprendido su propia bufanda para un anciano, un acto que él había presenciado discretamente hacía unos días. Había cimentado su elección. Quería ver si su bondad era genuina, si su compasión se extendía más allá de un acto impulsivo. Para Alejandro, esta no era solo una tormenta, era una prueba, una inversión en el futuro carácter de su hijo y una búsqueda personal de la verdadera esencia humana. Mientras Sofía abría su puerta a Alejandro y Mateo, sin saber la verdad de su riqueza y su plan, Elena, la costurera del taller, observaba desde su propio apartamento,
a pocos metros. Elena siempre había tenido un ojo agudo para los chismes y una mente llena de sospechas. Había notado la llegada del coche de lujo de Alejandro en el barrio, aunque solo fuera por unos minutos antes de que el hombre y el niño, extrañamente, lo abandonaran y se adentraran en las calles secundarias. Cuando vio a Alejandro y Mateo en la puerta de Sofía, empapados y con un aire de elegancia desaliñada que no le cuadraba, una punzada de celos la recorrió. ¿Quiénes eran esos extraños? ¿Y por qué Sofía, la humilde costurera, los acogía? Elena, impulsada por una mezcla de envidia y un deseo latente de ver a Sofía tropezar, comenzó a tejer sus propias conclusiones. Se imaginó que Sofía se había metido en problemas, que los extraños eran una carga, o que, peor aún, Sofía estaba intentando aprovecharse de ellos de alguna manera, o viceversa. Sofía siempre ha sido demasiado ingenua, pensó Elena, mientras se preparaba para observar cada movimiento de los recién llegados. Esperaba que Sofía fracasara en esta empresa de caridad, que se viera superada por la situación, y que Elena pudiera, de alguna manera, beneficiarse de su infortunio, quizás ganando la simpatía del jefe o incluso un cliente despistado que Sofía hubiera atraído. Para Elena, la amabilidad de Sofía era una debilidad, una puerta abierta a la explotación, y la llegada de estos extraños era solo una confirmación de su propia visión cínica del mundo. Su mente calculadora ya planeaba cómo usar esta situación para su propio beneficio, esperando que Sofía se enredara en problemas. Los días siguientes a la inesperada llegada de Alejandro y Mateo al pequeño apartamento de Sofía se transformaron en un delicado ballet de adaptación y observación. La tormenta invernal seguía azotando Madrid, forzando a los tres a la intimidad del reducido espacio. El frío, una presencia constante que se colaba por las viejas ventanas, hacía que la hospitalidad de Sofía fuera aún más conmovedora. Ella se desvivía, con una diligencia casi silenciosa, por asegurarse de que sus huéspedes estuvieran cómodos, compartiendo sus pocas mantas y preparando tazas de té humeantes que ofrecían un breve respiro del gélido exterior. Alejandro, con su mirada aguda y acostumbrada a descifrar intenciones ocultas, no perdía detalle de cada uno de sus gestos, cada pequeño acto de desprendimiento que revelaba una bondad innata y desinteresada. Sofía, por su parte, se sentía extrañamente vulnerable. La presencia de un hombre tan pulcro, a pesar de su atuendo ahora empapado y su aire de forastero, y la de un niño de modales impecables, alteraba la predecible rutina de su soledad. Ella era una criatura de hábitos, y la repentina irrupción de estos dos extraños en su mundo íntimo la hacía sentir expuesta, aunque no de una manera desagradable. La calidez de Mateo, el niño, era contagiosa, y Sofía se encontraba sonriendo con más frecuencia de lo que recordaba. Una tarde, mientras Sofía se afanaba en la diminuta cocina, preparando una frugal cena con los ingredientes más básicos, Mateo, con la curiosidad desinhibida de un niño pequeño, se aventuró a explorar los confines del apartamento. Sus ojos, brillantes y curiosos, se posaron en la mesilla de noche junto a la cama de Sofía. Había notado que ella a veces guardaba algo debajo del colchón, con la agilidad y la determinación de su corta edad. El niño logró deslizar su mano y sacar el objeto misterioso. Era el pequeño cuaderno de bocetos de Sofía, envuelto en un paño de lino para protegerlo del polvo y la humedad. «Mira, papá, qué dibujos tan bonitos», exclamó Mateo, su voz aguda y llena de asombro infantil. La tapa de lino del cuaderno había caído al suelo con un suave golpe, revelando las primeras páginas, vibrantes con el color y la audacia de los diseños de moda. Alejandro, que hasta ese momento había estado absorto en sus pensamientos junto a la ventana, observando la nieve que comenzaba a caer,
Detuvo su mano a mitad de camino hacia la taza de té. Sus ojos, que evaluaban millones en inversiones a diario, se posaron en el cuaderno que Mateo sostenía. Sofía sintió una punzada de pánico que le recorrió el cuerpo. Sus mejillas, que rara vez mostraban emoción, se tiñeron de un rojo intenso que delataba su vergüenza. Sus secretos, sus sueños más íntimos, aquellos que solo habían existido en la reclusión de su mente y en las páginas de ese cuaderno, estaban siendo expuestos de la manera más inesperada. Se apresuró a acercarse a Mateo, intentando con torpeza arrebatarle el cuaderno, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. «Oh, Mateo, eso no», balbuceó, su voz apenas un susurro, cargada de vergüenza y una profunda renuencia. Nunca había imaginado que alguien vería esos diseños, mucho menos un hombre y un niño que, a pesar de su situación actual, emanaban un aire de refinamiento y un discernimiento que la hacía a sentir vulnerable. Pero Mateo, con la tenacidad de un cachorro aferrándose a un juguete, se resistió. «Pero son preciosos. Sofía, mira este. Papá, es un vestido para un hada». El niño señalaba un diseño de un vestido vaporoso, con delicadas alas transparentes bordadas. Una creación que contrastaba vivamente con la sobriedad y la sencillez de las prendas que Sofía remendaba en el taller, o las que colgaban en su modesto armario. Era un diseño que hablaba de un mundo de fantasía y lujo, una contradicción palpable con su entorno. Alejandro se acercó, su mirada inquisitiva pero con una sonrisa amable que tranquilizó, en parte, la ansiedad de Sofía. Tomó suavemente el cuaderno de las pequeñas manos de Mateo. Sus ojos, acostumbrados a analizar la eficiencia y la estética en el diseño industrial a gran escala, se detuvieron en cada línea, cada boceto. Reconoció al instante el talento innato, la originalidad desbordante y la audacia de las ideas que Sofía había plasmado en el papel. Aquellos no eran simples garabatos de un aficionado, eran la visión de una mente creativa, con una comprensión intuitiva de la forma, la función y la belleza que sorprendía. El contraste entre la apariencia humilde de Sofía y la sofisticación de sus diseños era, para él, asombroso. «Estos son extraordinarios, Sofía», dijo Alejandro, su voz tranquila, pero llena de una genuina admiración que no podía ocultar. «Tú los has hecho». Sofía, sintiendo el calor en sus mejillas, asintió, su mirada fija en el suelo, incapaz de sostener la de Alejandro. «Solo son pasatiempos, pequeños sueños», respondió, su voz apenas audible, casi como una disculpa. No podía creer que los estuviera mostrando a alguien, y mucho menos a un hombre que, aunque parecía estar en apuros, poseía un aura de autoridad y discernimiento que la intimidaba y la fascinaba al mismo tiempo, mientras Alejandro, profundamente impresionado, admiraba los bocetos de Sofía. Mateo, ajeno a la profundidad de la situación y a la verdadera identidad de su padre, dejó escapar una pequeña frase que flotó en el aire, casi inaudible para Sofía en su vergüenza, pero captada por los oídos atentos de Alejandro. «Papá siempre está al teléfono hablando de negocios importantes, incluso cuando no estamos en la oficina». Era una pequeña pista, una grieta en la fachada de Alejandro, que Sofía, abrumada por la revelación de sus propios secretos, no procesó en el momento, pero para el narrador omnisciente y para el lector, era una clave crucial para la verdadera identidad del hombre. Un anticipo de la dramática ironía que se avecinaba. La revelación del talento oculto de Sofía fue presenciada únicamente por Alejandro y Mateo. Para Alejandro era una confirmación, no solo de la bondad de Sofía, sino de la riqueza interior y el genio creativo que había encontrado en el lugar más inesperado. Era un diamante en bruto, esperando ser pulido. Para Mateo, era simplemente la magia de los dibujos,
una nueva razón para admirar a la amable y misteriosa Sofía. Los días pasaron, y la vida en el pequeño apartamento de Sofía se volvió un poco más ruidosa, un poco más cálida, a pesar del frío exterior. Mateo, con su alegría desbordante, se encariñó profundamente con Sofía, viéndola como una tía o una hermana mayor. Un día, en su prestigiosa escuela privada, durante la clase de arte, a Mateo se le pidió que dibujara algo que lo hiciera feliz. Con la exuberancia y la sinceridad infantil, replicó uno de los diseños de Sofía, un vibrante vestido con motivos florales abstractos, que había visto en el cuaderno, dibujándolo con una precisión sorprendente para su edad, como si sus pequeños dedos fueran una extensión del talento de Sofía. La señorita Morales, la maestra de Mateo, una mujer de 40 y tantos años, soltera, adinerada y con una percepción del mundo moldeada por su propio privilegio y por una rigidez mental, se acercó al pupitre del niño. Su atuendo impecable y su peinado inmaculado contrastaban con la espontaneidad del dibujo de Mateo. Miró la creación, sus cejas arqueadas con una mezcla de sorpresa y, más prominentemente, de desdén. «Mateo, esto es demasiado sofisticado para ser obra tuya», dijo, su voz aguda y teñida de una incredulidad apenas disimulada. «Parece sacado directamente de una revista de alta costura. ¿Lo has copiado? ¿O alguien te ha ayudado demasiado con tu originalidad?» Su tono implicaba una falta de autenticidad, una extravagancia que no encajaba con su visión de lo que un niño de buena familia debía producir. Para la señorita Morales, la creatividad de ese nivel era una característica reservada para las élites, para aquellos que podían pagar por una educación artística formal, no para la gente común. Veía el dibujo como una artimaña, un intento de llamar la atención, reflejando su arraigado prejuicio hacia todo lo que no encajara en su estrecho molde de la sociedad y sus expectativas. Mientras la señorita Morales lidiaba con el misterio del dibujo de Mateo, sin poder entender la fuente de tal inspiración, Alejandro, en su fuero interno, estaba cada vez más impresionado por la bondad genuina de Sofía y la innegable brillantez de su talento en los bocetos. La había observado meticulosamente durante esos días. Supo que Sofía no era solo una costurera, sino una artista, su mente calculadora, acostumbrada a identificar oportunidades de inversión. Vio un potencial inmenso en ella. Tomó una decisión, no podía simplemente ofrecerle dinero o un puesto en su corporación. Quería ver la verdadera profundidad de su carácter, su dedicación y su capacidad para prosperar bajo presión. Decidió ponerla a prueba más a fondo, pero manteniendo su identidad en secreto. Su plan era crear una oportunidad para que Sofía brillara por sus propios méritos, en un escenario más grande, para ver si su talento podía resistir la presión y la competencia del mundo real. Era una prueba de fuego, diseñada para asegurar que Sofía no solo era buena, sino que era excepcional y digna de una inversión sustancial. Mientras tanto, en el taller de costura, Elena, la colega de Sofía, había notado la ausencia prolongada de Sofía y, al escuchar rumores de invitados inesperados en su apartamento, su mente se había llenado de sospechas. Había visto a Alejandro de lejos, notando su ropa cara y su aspecto bien cuidado antes de que el accidente ocurriera. Y luego había visto al niño, Mateo, con un abrigo de marca y unos modales que no cuadraban con la historia del coche averiado, que Sofía había mencionado vagamente. Una punzada de celos, ácida y familiar, la invadió. «¿Quiénes son esos extraños?», se preguntaba Elena, su mente calculadora buscando el ángulo para su propio beneficio. La envidia la carcomía. ¿Por qué Sofía siempre parecía encontrar oportunidades? Incluso en la adversidad, era injusto. Elena comenzó a investigar sutilmente. Hizo preguntas a los vecinos sobre los extraños que se quedaban con Sofía, insinuando que podría haber algo turbio,
quizás una estafa, o que Sofía se había metido en problemas. En el taller, observaba cada puntada de Sofía, buscando errores, cualquier debilidad o engaño que pudiera usar para su propio beneficio, esperando que Sofía se enredara en problemas o que Elena pudiera, de alguna manera, beneficiarse de su infortunio. Soñaba con ganarse la simpatía de la jefa o, incluso, robarle un cliente despistado que Sofía hubiera atraído con su inusual amabilidad. Para Elena, la amabilidad de Sofía era una debilidad, una puerta abierta a la explotación, y la llegada de estos extraños era solo una confirmación de su propia visión cínica y calculadora del mundo. Su mente calculadora ya planeaba cómo usar esta situación para su propio beneficio, esperando que Sofía se enredara en problemas y que su camino hacia el reconocimiento se despejara. El gélido invierno madrileño no mostraba signos de ceder. Las calles seguían cubiertas por un manto de hielo, y el viento, cortante y desolador, se colaba por cada rendija. En medio de esta inclemencia, la vida en el pequeño apartamento de Sofía había alcanzado una extraña normalidad. Alejandro y Mateo, aunque ya no eran los desvalidos de la primera noche, seguían siendo sus huéspedes. Sofía, ajena a la verdadera identidad de Alejandro, se había encariñado con ellos, especialmente con Mateo, cuya risa inocente llenaba el espacio con una alegría inesperada. Mientras Sofía se sumergía en la rutina de su taller y la acogida de sus nuevos amigos, el plan de Alejandro comenzaba a tomar forma, tejiéndose con hilos invisibles de estrategia y oportunidad, a través de sus vastas conexiones en el mundo empresarial. Alejandro, bajo un nombre encubierto y con el pretexto de ser un filántropo anónimo, interesado en el fomento del talento local, organizó un prestigioso concurso de diseño de moda. La noticia del concurso se difundió en los círculos artísticos y de diseño de Madrid, atrayendo a una plétora de aspirantes a diseñadores y nombres ya establecidos. El premio era sustancial, una beca completa para una de las escuelas de diseño de élite más codiciadas de París, un capital inicial generoso para lanzar una línea de ropa y, lo más importante, la validación de un jurado compuesto por figuras influyentes de la industria. El concurso se celebraría en una galería de arte de alto nivel en el centro de Madrid, un espacio minimalista de cristal y acero, con una iluminación impecable que resaltaba cada detalle. Para Sofía, este lugar era el epítome de un mundo al que anhelaba pertenecer, un universo de glamour y sofisticación que contrastaba brutalmente con su existencia humilde. Ella se sentía indigna, una costurera más en un mar de genios, y la idea de presentarse en un escenario tan imponente la llenaba de una mezcla de emoción y pánico. Sin embargo, Alejandro, a través de contactos indirectos, se aseguró de que Sofía recibiera una invitación anónima al concurso, presentándolo como una oportunidad para jóvenes talentos emergentes. Sofía, impulsada por una chispa de audacia y el recuerdo de los elogios de Alejandro a sus bocetos, decidió participar. Elena, por supuesto, también se inscribió, convencida de su superioridad y ansiosa por reclamar el premio. En los días previos al concurso, la tensión en el taller de costura era palpable. Elena, su envidia hacia Sofía carcomiéndola como un veneno lento, no podía tolerar la idea de que Sofía, la simple costurera, pudiera siquiera competir con ella. Había presenciado el creciente afecto de Alejandro y Mateo por Sofía, y la idea de que Sofía pudiera beneficiarse de alguna manera de su presencia la enfurecía. Consumida por la necesidad de asegurar su propia victoria y desacreditar a Sofía, Elena ideó un plan sutil, casi indetectable. La víspera del concurso, el taller estaba bullicioso. Sofía, agotada pero llena de una renovada determinación, trabajaba hasta tarde en su prenda final. Había vertido su alma en el diseño, un vestido sencillo pero innovador,
que reflejaba su estilo único, combinando la tradición con un toque moderno. En un momento en que Sofía se levantó para buscar una tela, Elena, con una rapidez sigilosa, se acercó a la máquina de coser de Sofía. No hizo nada obvio, simplemente ajustó un tornillo minúsculo en el mecanismo de tensión del hilo, lo suficiente para que la máquina funcionara de manera errática, saltando puntadas o rompiendo el hilo en momentos cruciales. Parecería un fallo técnico aleatorio, una casualidad desafortunada. De vuelta en su apartamento, Sofía, sentada bajo la única bombilla, luchaba contra el cansancio y el pánico. Su máquina de coser, su herramienta más preciada, parecía haberse vuelto en su contra. El hilo se rompía una y otra vez. Las puntadas se saltaban. El tejido se fruncía. Las horas pasaron volando. Cada minuto una tortura. Estaba sola, sin nadie a quien pedir ayuda. La oscuridad de la noche envolviendo su pequeño espacio. Las lágrimas de frustración amenazaron con desbordarse, pero Sofía se negó a rendirse. Su confianza en sus propias habilidades se vio socavada por los susurros internos de duda y la implacable presión del tiempo. ¿Era una señal? ¿Estaba destinada a fracasar? La soledad de la heroína era palpable, su ingenio su única arma contra un adversario invisible. El concurso había establecido un límite de tiempo extremadamente estricto, 3 horas para completar cualquier ajuste final a la prenda y una presentación verbal de 10 minutos. La presión era asfixiante, con cada segundo contando. Las manecillas del reloj avanzaban con una crueldad implacable, el tic-tac resonando en los nervios de los concursantes. Richard Thorne, el despiadado director de una cadena de moda de lujo internacional, Thorne Couture, era uno de los jueces de honor. Thorne, un hombre con un aspecto impecable y una sonrisa fría que nunca alcanzaba sus ojos. Era conocido por su instinto para las tendencias y su falta de escrúpulos. Para él, la moda no era arte, era un negocio. Buscaba nuevas tendencias para explotar, talentos emergentes que pudiera comprar, moldear y, si era necesario, exprimir hasta la última gota de creatividad para su propio beneficio. Su presencia en el jurado añadía una capa de crueldad y la posibilidad de que Sofía, con su falta de glamour y conexiones, fuera manipulada o rechazada, no por su talento, sino por su origen. Él era el antagonista tipo A, el depredador en busca de su presa. El narrador omnisciente podía ver los pensamientos maliciosos de Elena. Ella se regodeaba en la certeza de su victoria, imaginando el rostro de Sofía cuando su máquina fallara. Esa ingenua se merece una lección, pensaba Elena, su mente ya saboreando el dulce sabor del triunfo. Exploraba la desesperación de Sofía, su agotamiento físico y emocional, y su lucha por mantener la fe en su talento, un desafío casi insuperable. Paralelamente, Alejandro, desde la distancia, observaba con atención. Había dispuesto que sus asistentes, sin revelar su identidad, monitorearan el progreso de los concursantes, incluyendo a Sofía. La noticia de las dificultades técnicas de Sofía llegó a sus oídos, una punzada de preocupación, disimulada bajo una fachada de profesionalismo. Lo invadió. Sabía que Elena era una rival de Sofía, y la sutil sabotaje no pasó desapercibido para su mente aguda. La creciente expectación de Mateo, que creía ciegamente en el talento de Sofía, era una fuerza motivadora. El niño dibujaba pequeños bocetos inspirados en los diseños de Sofía, y le había confiado a su padre: «Sofía va a ganar, ¿verdad, papá?» Richard Thorne, el millonario sin escrúpulos, juzgaba a los concursantes con una frialdad desapasionada. Sus ojos no buscaban la belleza, sino el potencial de mercado, la rentabilidad. No apreciaba el arte, ni la historia, ni el alma detrás de la creación. Solo veía números y oportunidades de negocio. Para él, Sofía era una incógnita, una variable que necesitaba ser controlada o eliminada.
si no se ajustaba a sus planes. El escenario estaba listo para la prueba definitiva. Un guante que pondría a prueba no solo el talento de Sofía, sino la esencia misma de su bondad y su espíritu indomable. La galería de arte, un templo de la estética moderna, palpitaba con una tensión eléctrica. Las luces brillantes del escenario iluminaban un podio central donde, uno a uno, los diseñadores presentaban sus creaciones. El aire estaba cargado de los nervios de los concursantes, el murmullo de la multitud y la mirada evaluadora de un jurado implacable. Richard Thorne, su figura imponente en la primera fila del jurado, exhalaba un aura de frío cálculo, sus ojos escaneando no la belleza, sino el potencial de mercado. Helena, sentada entre los concursantes, observaba a Sofía con una sonrisa forzada, pero sus ojos brillaban con una anticipación maliciosa. Sofía, a pesar de la noche de insomnio y la sabotaje de su máquina de coser, logró completar su vestido. Subió al escenario, sus pasos inciertos al principio, sus manos sujetando el dobladillo de la prenda con una mezcla de orgullo y vulnerabilidad. El vestido, simple en su forma pero audaz en su ejecución, era una obra maestra de la sostenibilidad y el diseño consciente. Confeccionado con lino reciclado, presentaba bordados intrincados que contaban una historia de tradición y renovación, y una silueta fluida que abrazaba la forma femenina con una elegancia sin esfuerzo. Los pequeños toques de costura tradicional, aprendidos de su abuela, lo hacían único, un testimonio de un arte que rara vez se veía en la moda moderna. Comenzó a hablar, su voz al principio un susurro apenas audible, pero a medida que se sumergía en la descripción de su creación, su pasión la invadió. Habló de la importancia de la moda que respeta el planeta, de las prendas que cuentan historias, de la belleza que emana de la simplicidad y la autenticidad. Cada puntada, dijo, su voz ganando fuerza y claridad, es un compromiso con la tradición, con la tierra, con la mujer que lo lleva. Este vestido no es solo una prenda, es una filosofía. Es una forma de decir que la elegancia no necesita ser ostentosa y que la belleza verdadera reside en la conciencia y el propósito. Sus palabras, sentidas y genuinas, empezaron a cautivar a la audiencia, y sus gestos, aunque sencillos, irradiaban una convicción inquebrantable. El jurado, acostumbrado a las presentaciones pomposas, observaba con una curiosidad inusual. Justo cuando Sofía terminaba su presentación, un hilo invisible de tensión se rompió. Helena, incapaz de soportar la creciente admiración en los ojos de algunos jueces y en el murmullo de la multitud, se levantó abruptamente de su asiento, su rostro contraído por la envidia. «Un momento», exclamó, su voz aguda y teñida de veneno. «Esto es un plagio. Ese diseño es una copia descarada de un modelo que apareció hace 2 meses en una revista de moda independiente. Vanguardia Urbana». Helena agitó una revista arrugada que había sacado de su bolso, señalando un pequeño diseño en una de sus páginas, una silueta similar a la de Sofía, aunque carecía de la complejidad y el alma de su creación. Un murmullo de incredulidad y sospecha recorrió la galería. Richard Thorne, siempre el depredador, vio su oportunidad. Con una sonrisa gélida, se unió a la acusación. «La señorita tiene razón», dijo, su voz resonando con autoridad. «Este tipo de talento suele ser un mero robo de ideas, una vergüenza. El concurso debe mantener sus estándares». Su intención era clara: desacreditar a Sofía, para luego, quizás, explotar su talento sin tener que pagar un precio justo. La multitud comenzó a murmurar, la duda sembrándose en sus mentes. Algunos jueces, influenciados por la reputación de Thorne y la aparente prueba de Helena, comenzaron a dudar, sus cejas frunciéndose con preocupación. La esperanza de Sofía, que había brillado tan intensamente, parecía desvanecerse en un instante.
El silencio se hizo pesado. El ambiente se cargó de una atmósfera de juicio implacable. Fue un momento de contención de la respiración, donde el tiempo se detuvo. Sofía, con el corazón en un puño, sintió como el mundo se derrumbaba a su alrededor. Las acusaciones de plagio, tan familiares en el mundo del arte, la golpearon con una fuerza brutal. Sus ojos buscaron a Alejandro entre la multitud, una súplica silenciosa por ayuda, pero Alejandro se mantenía impasible, observando con una intensidad que Sofía no comprendía. Todo parecía perdido. En ese instante crítico, cuando la desesperación amenazaba con devorar a Sofía, una pequeña figura se movió entre el público. Mateo, el hijo de Alejandro, impulsado por la fe inquebrantable que tenía en Sofía y por la indignación que sentía ante la injusticia, se levantó valientemente de su asiento en la primera fila. Su voz infantil, clara y sorprendentemente audible en el silencio tenso, resonó en la galería. «No es una copia», exclamó, señalando a Sofía con su pequeño dedo. «Ese es el dibujo que Sofía hizo en su casa. Mi papá dijo que era especial». La interrupción de Mateo tomó a todos por sorpresa. Richard Thorne y Helena se quedaron boquiabiertos, sus rostros una mezcla de asombro y furia. En ese momento, Alejandro, al ver la inocencia de su hijo y la crueldad de la acusación, supo que era el momento de actuar. Con un movimiento decidido, se levantó de su asiento. La multitud se giró hacia él, su presencia imponente llenando el espacio. «El niño tiene razón», dijo Alejandro. Su voz, que antes había sido la de un hombre humilde, ahora resonaba con la autoridad y la confianza de un magnate. Dio un paso adelante, revelando por completo su identidad. «Mi nombre es Alejandro Vargas, y Mateo es mi hijo. Hemos estado hospedados en casa de Sofía durante esta tormenta». Las palabras cayeron como una bomba. Los murmullos de la multitud se intensificaron, esta vez con una mezcla de asombro e incredulidad. «Y puedo asegurarles», continuó Alejandro, su mirada fija en Helena y luego en Richard Thorne, «que Sofía es la diseñadora original de esta prenda. Yo mismo presencié cómo hacía estos bocetos, con sus propias manos, en su modesto apartamento. Aquí tengo pruebas». Con un gesto rápido, su asistente, que había estado discretamente en la multitud, le entregó una tableta. En la pantalla, Alejandro mostró una serie de fotografías que había tomado secretamente durante su estancia en casa de Sofía, fotos de Sofía trabajando en el diseño en su mesa de costura, sus manos sobre el boceto, e incluso una foto del cuaderno con una fecha claramente visible, anterior a la publicación de la revista que Helena había presentado. La prueba era irrefutable. El diseño de la revista es, de hecho, una versión simplificada y posterior, un intento de emular un talento que no puede ser copiado. Helena se puso pálida, su rostro desencajado por el terror y la humillación. Su plan se había desmoronado espectacularmente. Richard Thorne, cuya fachada de respetabilidad se desmoronaba ante los ojos de todos, se quedó paralizado. La exposición de su crueldad y la verdad de la manipulación fueron abrumadoras. La multitud, al principio escéptica, miró a Alejandro con asombro, luego a Sofía con una admiración repentina y abrumadora, y finalmente a Helena y Richard con desprecio. Los aplausos estallaron, lentos al principio, luego se convirtieron en una ovación atronadora que llenó la galería, un clamor de reconocimiento y reivindicación. Sofía no solo ganó el concurso, su honor fue restaurado públicamente, su talento reconocido por el hombre más influyente de la sala, y su bondad, la chispa que había encendido todo, fue recompensada con creces. El narrador omnisciente podía sentir el pánico visceral de Helena y Richard Thorne mientras sus mentiras se desmoronaban a su alrededor, sus imperios de engaño derrumbándose en el estruendo de los aplausos, los pensamientos de Alejandro, su satisfacción por la justicia que se había hecho
y su profundo orgullo por la integridad y el talento de Sofía eran palpables, y Sofía, el asombro en sus ojos, su conmoción ante la magnitud de la revelación y la abrumadora sensación de vindicación que la invadía, se describían con detalle, un torbellino de emociones que la dejaba sin aliento. Había pasado de la oscuridad de la humillación a la brillante luz del reconocimiento, todo gracias a un acto de bondad desinteresada. El eco de la ovación en la galería de arte tardó en disiparse, resonando como un trueno de justicia en los oídos de Sofía y como una sentencia en la conciencia de sus antagonistas. La revelación de la verdadera identidad de Alejandro Vargas no solo había salvado el honor de Sofía, sino que había desatado una ola de consecuencias que redefinirían el destino de todos los involucrados. Para Richard Thorne, la caída fue rápida y devastadora, un descenso fulminante desde la cima de su imperio de moda hasta las profundidades de la deshonra. Los periodistas, que habían presenciado el dramático giro de los acontecimientos en el concurso, se lanzaron con una ferocidad inaudita sobre la historia. La exposición de su crueldad y la revelación de su intento de desacreditar a Sofía, sumadas a la inmensa influencia de Alejandro Vargas, desencadenaron una investigación exhaustiva sobre Thorne Couture. Lo que se descubrió fue una red de engaños con tratos laborales abusivos, con talleres de costura en países en desarrollo, prácticas de producción insostenibles que dañaban el medio ambiente, y un historial de plagio sistemático de pequeños diseñadores a quienes luego explotaba. Richard Thorne, expuesto como un manipulador sin escrúpulos y un explotador de talento y mano de obra, fue despojado de su posición como director. Su reputación, antes impecable en los círculos de la alta moda, fue destruida por completo, convirtiéndolo en un paria. Las marcas y los inversores se retiraron en masa, y su cadena de moda, construida sobre cimientos de avaricia, se desmoronó. Enfrentó cargos legales por fraude, difamación y prácticas comerciales desleales, que lo llevaron a un largo y humillante proceso judicial. Su ambición sin escrúpulos, la misma fuerza que lo había impulsado a la cima, fue la que lo arrastró a la ruina total, dejándolo sin nada más que el amargo sabor de su propia malevolencia. Elena, la colega envidiosa, también sufrió las consecuencias de sus acciones. La dirección del taller de costura, enterada de su sabotaje a la máquina de Sofía y de sus intentos de difamarla, no tuvo reparos en despedirla. Su reputación profesional quedó irreparablemente dañada. La noticia de su deshonestidad se propagó rápidamente en el pequeño y cerrado mundo de la costura madrileña, cerrándole todas las puertas. Desesperada y sin opciones, se vio obligada a una humillante disculpa pública a Sofía, organizada por Alejandro Vargas para cerrar el ciclo de la injusticia. Fue un acto forzado, realizado con los dientes apretados, pero en sus ojos, el narrador omnisciente pudo percibir un atisbo de arrepentimiento, una chispa de comprensión sobre el precio de la envidia. Quizás, solo quizás, su caída la llevaría a una introspección necesaria. Para Sofía, la vida había dado un giro de 180 grados. De la noche a la mañana, la humilde costurera se encontró en el umbral de un futuro inimaginable. Recibió la beca completa para la prestigiosa Escuela de Diseño de París, un sueño que había guardado en secreto y que ahora se materializaba. Pero el regalo más significativo vino de Alejandro Vargas. No solo le ofreció una inversión sustancial para lanzar su propia línea de ropa, sino que se convirtió en su mentor, una figura paterna que la guiaría no solo en los intrincados laberintos del mundo de los negocios, sino también en las complejidades de la vida misma. Él vio en Sofía no solo talento, sino una integridad y una visión que el dinero no podía comprar. La relación entre Sofía, Alejandro y Mateo floreció, trascendiendo las convenciones de la amistad y la mentoría. Mateo,
que la adoraba desde el primer momento. Encontró en Sofía la figura de una hermana mayor, una compañera de juegos y una confidente que le enseñaba sobre el arte y la belleza de la sencillez. Sofía, por su parte, encontró la alegría y la compañía que siempre había anhelado, una familia elegida que llenaba el vacío que la soledad había dejado en su corazón. Tenía un hogar lleno de amor, apoyo incondicional y la promesa de un futuro vibrante. Una tarde soleada, con los primeros indicios de la primavera asomando por los balcones de Madrid, Sofía y Alejandro se sentaron en el balcón del flamante estudio de diseño que Alejandro le había ayudado a establecer. El estudio, luminoso y espacioso, estaba lleno de bocetos de nuevos diseños, telas de colores vibrantes y el zumbido de las máquinas de coser. Ahora todas nuevas y relucientes, Alejandro, con una taza de café en la mano, observaba a Sofía, que esbozaba un nuevo diseño con la misma concentración que ponía en sus remiendos de antaño. «Es increíble lo lejos que he llegado, Alejandro», dijo Sofía, su voz llena de asombro, mientras sus dedos trazaban una línea curva en el papel. «A veces miro hacia atrás y no puedo creer que yo era esa chica, cosiendo en un taller frío, esperando que la calefacción no fallara». Ella reflexionó sobre el largo camino que la había llevado desde la humildad hasta la realización de sus sueños, y cómo su acto de bondad inicial, al abrir su puerta a dos extraños en una noche de tormenta, había sido la chispa que encendió todo. Alejandro le sonrió, sus ojos sabios fijos en el horizonte. «La verdadera riqueza no es el dinero que se acumula, Sofía», respondió, su voz grave y reflexiva. «Es la bondad que se comparte, la integridad que se mantiene, la capacidad de ver la luz en los demás, incluso en la oscuridad. Tú tenías esa riqueza mucho antes de que yo llamara a tu puerta». Su comentario resonó profundamente en Sofía. Él le recordó que su bondad era el verdadero motor de su éxito. Hablaron sobre el futuro de su línea de ropa, que Sofía había decidido llamar Raíces, un tributo a sus orígenes y a los valores de sostenibilidad y ética que quería infundir en cada prenda. «Quiero que cada pieza cuente una historia», dijo Sofía, sus ojos brillando con pasión. «Una historia de respeto por el planeta, por los trabajadores, por el arte de la creación. No quiero seguir las tendencias efímeras, quiero crear moda atemporal, con conciencia». Su compromiso con la moda sostenible y ética era una extensión de sus propios valores, una forma de devolver a la comunidad que la había visto crecer. El narrador omnisciente podía ver la miseria de Richard Thorne, confinado en una celda, su ambición desmedida convertida en un amargo tormento. Elena, aunque liberada de la cárcel, vivía con el peso de su reputación destruida, trabajando en empleos precarios, su envidia convertida en un remordimiento silencioso. Pero para Sofía, la felicidad y la plenitud eran palpables. Su crecimiento personal y profesional era inmenso, su talento reconocido en todo el mundo. La relación paterno-filial entre Alejandro y Sofía se había solidificado, una conexión basada en el respeto mutuo y el amor incondicional. La alegría de Mateo, siempre presente, era el eco constante de una familia unida. La nueva calma no era solo la ausencia de conflicto, era la profunda serenidad de una vida llena de propósito, amor y realización. 5 años después, el sol de Madrid, ese mismo sol que antes se colaba con timidez por la ventana remendada del pequeño apartamento de Sofía, ahora inundaba con generosidad los ventanales de su espacioso estudio de diseño en el corazón de la capital. Sofía, con sus 30 y tantos años, era la imagen misma de la realización, su rostro irradiando una serenidad y una confianza que solo el éxito ganado con esfuerzo puede otorgar. De ser una costurera humilde,
Se había convertido en una diseñadora de moda reconocida internacionalmente. Su nombre sinónimo de elegancia, ética y sostenibilidad. Su marca, bautizada con el emotivo nombre de Raíces, resonaba en las pasarelas y boutiques de las capitales de la moda como París, Milán y Nueva York. Cada prenda que creaba, desde un sencillo pañuelo hasta un elaborado vestido de noche, era un manifiesto de sus valores, un tributo a sus humildes orígenes y a la creencia inquebrantable de que la verdadera belleza residía en la conciencia y el propósito. Sofía vivía ahora en un hogar hermoso y espacioso, un reflejo de su éxito, pero aún mantenía la sencillez y la humildad que siempre la habían caracterizado. El lujo que la rodeaba no la había corrompido. Lo veía como una herramienta para hacer el bien, no como un fin en sí mismo. Su casa, llena de luz natural y de obras de arte creadas por artistas emergentes, era un santuario de creatividad y afecto. Mateo, el niño que una vez había tiritado de frío en su puerta, era ahora un adolescente alto y pensativo, con una chispa creativa heredada de su padre y, en parte, inspirada por Sofía. Él la consideraba su hermana mayor, una figura a la que admiraba y en quien confiaba plenamente. Y Alejandro, el magnate multimillonario que se había disfrazado de hombre en apuros, era para Sofía mucho más que un socio comercial. Era el padre que nunca había tenido, una figura de sabiduría, apoyo incondicional y amor. Su vida era vibrante, significativa y, sobre todo, profundamente feliz. Pero el éxito de Sofía trascendía las ganancias y los aplausos. Impulsada por la memoria de sus propias luchas y por la bondad que había recibido, Sofía había establecido la Fundación Raíces Solidarias. Esta organización benéfica se había convertido en un motor de cambio en la comunidad, ofreciendo becas y programas de tutoría a jóvenes diseñadores de entornos desfavorecidos. Les brindaba la oportunidad de desarrollar su talento y acceder a una educación de calidad que de otro modo les sería inalcanzable. Además, la fundación financiaba y organizaba programas de formación en costura y confección para mujeres en riesgo de exclusión social, especialmente para aquellas que habían sido víctimas de abuso o que luchaban por encontrar un empleo digno. Sofía misma dedicaba una parte considerable de su tiempo a impartir talleres en estos programas, compartiendo su conocimiento, su experiencia y, lo más importante, su historia, inspirando a la próxima generación a encontrar su voz y su propósito a través del arte de la moda. Ver a esas mujeres, con sus manos temblorosas al principio y luego firmes y seguras, crear sus propias prendas, era para Sofía una recompensa mucho mayor que cualquier desfile de alta costura. La historia llega a su punto culminante en un desfile de moda benéfico que Sofía había organizado en la Plaza Mayor de Madrid, un evento abierto a todos, no solo a la élite. La plaza, iluminada por luces cálidas, rebosaba de gente, una mezcla ecléctica de aficionados a la moda, curiosos y beneficiarios de la fundación, modelos de todas las formas y tamaños, elegidos por su diversidad y autenticidad. Desfilaban sus creaciones, que fusionaban la alta costura con toques de moda tradicional española, todo bajo el sello de la sostenibilidad. Sofía, de pie en el backstage, con el corazón hinchado de gratitud, observaba la escena. Su mirada se posó en un joven modelo, un chico delgado y con una cicatriz en la mejilla, que llevaba una de sus creaciones más emblemáticas, un abrigo de lino bordado a mano con motivos que recordaban las bufandas tejidas a mano de antaño, alrededor de su cuello. El modelo llevaba una bufanda tejida a mano, un accesorio que Sofía había diseñado específicamente para este desfile, pero que era una réplica exacta de la que ella misma había usado años atrás y que había dado al anciano indigente. Era un guiño sutil, un recordatorio de la chispa que había encendido todo. Desde la primera fila,
Alejandro y Mateo la miraban con orgullo, sus ojos reflejando la admiración y el amor que sentían por ella. El brillo de las cámaras y los aplausos llenaban el aire. Pero para Sofía, el verdadero éxito no estaba en la fama, sino en el impacto que había creado. La imagen final es de Sofía, saliendo al centro de la pasarela para saludar. Ella levanta las manos, su rostro iluminado por una sonrisa sincera. En un gesto casi inconsciente, sus dedos tocan el cuello, como si todavía sintiera la ausencia de la bufanda que una vez fue suya. La luz de los focos la ilumina, un faro en la noche, simbolizando su viaje desde la oscuridad de la humildad hasta la brillante luz del reconocimiento. Era una imagen de triunfo, no solo para ella, sino para todos aquellos que habían sido tocados por su bondad. Su historia, la de una mujer humilde cuya generosidad inesperada había desvelado una fortuna y un destino. Era un faro de esperanza, un recordatorio de que la verdadera riqueza reside en el corazón y que un solo acto de bondad puede cambiar el mundo para siempre. Si esta historia conmovió tu corazón, si te recordó que la generosidad puede alterar los destinos y que la luz siempre encuentra un camino incluso en la oscuridad más profunda, por favor, deja un comentario. Comparte esta historia con aquellos que necesitan inspiración. Dale me gusta. Suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestras próximas historias.